Europa medieval estuvo marcada por caminos que unían reinos, culturas y pueblos. Pero hubo un sendero que superó a todos, uniendo no solo territorios, sino también almas, el Camino de Santiago. No era simplemente un trayecto físico, sino un viaje espiritual hacia la tumba del apóstol Santiago el Mayor, discípulo directo de Cristo y evangelizador de Hispania. Por estas sendas, durante siglos, caminaron reyes y mendigos, nobles y campesinos, caballeros templarios y santos en busca de la redención. El Camino de Santiago se convirtió en columna vertebral de la cristiandad occidental, uniendo a España con Francia, Italia, Alemania y toda Europa. Era la manifestación visible de que la fe católica trascendía fronteras y que España, tierra de Santiago, era el estandarte del cristianismo en Occidente. Este es un viaje por la historia, la fe y el misterio que hicieron del Camino de Santiago una de las epopeyas espirituales más grandes jamás vividas. Bienvenidos a Bigman Productions. Un canal donde la historia cobra vida y la verdad resplandece ante tus ojos. Sumérgete con nosotros en un viaje fascinante a través del tiempo, mientras desentrañamos los acontecimientos y personajes que moldearon el hispanismo desde 1492, así como las intrigas y maravillas de la época medieval y el Renacimiento. Aquí, no solo exploramos batallas y conquistas, sino que también iluminamos las mentes brillantes y las influencias culturales que definieron una era. Descubre con nosotros la autenticidad de la historia, desmitificando mitos y revelando secretos ocultos que han resistido el paso de los siglos. En Bigman Productions, te prometemos una narrativa histórica apasionante y rigurosamente investigada, donde cada vídeo es una puerta a un pasado vibrante y revelador. Súmate al viaje y redescubre la historia con una nueva perspectiva. Suscríbete y acompáñanos en esta aventura de conocimiento y descubrimiento. El apóstol Santiago y su llegada milagrosa a Hispania. La historia comienza en el siglo I, cuando los apóstoles del Señor se dispersaron por el mundo para predicar la buena nueva. A Santiago el Mayor, hermano de San Juan Evangelista, le correspondió una tierra lejana, apartada y misteriosa, las tierras de Hispania. Según la tradición católica, Santiago recorrió la península predicando en ciudades como Zaragoza y Galicia. Pero sus esfuerzos parecían estériles, la fe no germinaba con la fuerza esperada. Desanimado, el apóstol pensaba en regresar a Jerusalén, cuando ocurrió un milagro que cambiaría la historia para siempre. La Virgen María, aún viva en Jerusalén, se le apareció en carne mortal a orillas del río Ebro, sobre un pilar de jaspe sostenido por ángeles. Era el año 40 después de Cristo, y aquel suceso, conocido como la aparición de la Virgen del Pilar, no solo animó a Santiago, sino que marcó el nacimiento de una devoción eterna en España, la Virgen del Pilar, patrona de la hispanidad. Fortalecido por la visión, Santiago siguió predicando hasta que regresó a Jerusalén, donde fue martirizado por orden de Herodes Agripa. Su cuerpo, según la tradición, fue trasladado milagrosamente por sus discípulos en una barca de piedra sin timón ni vela, que navegó desde Palestina hasta llegar a las costas de Galicia, en Iria Flavia. Allí, en tierras hispanas, fue enterrado. Su tumba quedaría oculta durante siglos, hasta que un hecho prodigioso reveló su paradero al mundo. El descubrimiento de la tumba y el nacimiento de Compostela. Pasaron más de 7 siglos desde el martirio del apóstol Santiago. Su tumba quedó oculta bajo tierra, cubierta por la maleza y el silencio del tiempo. Pero en el siglo IX, en el reino cristiano de Asturias, cuando los pueblos de la península luchaban contra la invasión musulmana, ocurrió un hecho milagroso. Un ermitaño llamado Pelayo vio en el cielo una lluvia de estrellas que caían sobre un monte solitario en Galicia. Noche tras noche, aquellas luces misteriosas iluminaban el mismo lugar. Intrigado, Pelayo informó al obispo Teodomiro de Iria Flavia, quien, tras excavar en aquel sitio, encontró un sepulcro de piedra. En su interior reposaban los restos de un hombre, acompañado de otros discípulos. La tradición no dudó, aquel cuerpo era el del apóstol Santiago el Mayor, evangelizador de Hispania y testigo directo de Cristo. La noticia corrió como un relámpago. El rey Alfonso II el Casto, monarca del reino asturiano, acudió al lugar.
Al confirmar el hallazgo, mandó edificar una pequeña iglesia sobre la tumba, y así nació Compostela, cuyo nombre procede de Campus Stellae, el campo de las estrellas. Desde aquel momento, la tumba del apóstol se convirtió en un faro espiritual para toda la cristiandad. España ya no era solo tierra de lucha contra el Islam, sino también tierra de peregrinación, tierra elegida por Dios para custodiar al apóstol guerrero. Santiago pasaba a ser mucho más que un predicador del pasado, se convertía en patrono y protector de España, aquel que en el futuro sería invocado en las batallas al grito de Santiago y Cierra, ¿España? El hallazgo dio inicio a uno de los mayores movimientos de fe de la Edad Media, las peregrinaciones a Compostela, que unieron a toda Europa en un mismo camino, el Camino de Santiago. El nacimiento del camino y la devoción de la cristiandad medieval. Con la revelación del sepulcro del apóstol, Compostela se convirtió en centro espiritual de Europa. Los pueblos cristianos, divididos por reinos, guerras y fronteras, hallaron en el Camino de Santiago un punto de unión, un espacio donde la fe superaba las diferencias. Ya en el siglo X, peregrinos procedentes de todos los rincones del continente, franceses, italianos, flamencos, alemanes, ingleses e incluso escandinavos, comenzaron a caminar hacia Galicia. El apóstol los llamaba con fuerza invisible, y cada uno de ellos sentía que llegar a su tumba era un acto de redención y de esperanza. El camino no era solo una ruta de piedras y senderos, era una escuela de fe. A lo largo de la travesía, los caminantes se encontraban con iglesias, monasterios, ermitas y hospitales levantados por órdenes religiosas y reyes cristianos para acogerlos. Cada paso se convertía en una oración, cada jornada en un sacrificio ofrecido al cielo. Las penurias del trayecto, lluvias, frío, hambre, ladrones, eran vistas como pruebas que purificaban el alma. El peregrino comprendía que avanzar hacia Santiago era avanzar hacia Dios. El camino, además, fue una arteria de cultura. Por sus senderos viajaron no solo hombres de fe, sino también poetas, artistas y sabios. Se difundió el arte románico, se enriquecieron los monasterios con códices y Biblias, y Compostela se transformó en un faro intelectual comparable a Jerusalén y Roma. Los papas, conscientes de la grandeza del fenómeno, otorgaron indulgencias a los peregrinos que llegaban al sepulcro del apóstol. Así, Compostela pasó a ser reconocida como la tercera gran meta de la cristiandad, junto con Roma y Tierra Santa. Y mientras tanto, en la península, la presencia del apóstol inspiraba a los reinos cristianos en su lucha contra la invasión musulmana. El peregrino y el guerrero compartían un mismo espíritu, avanzar bajo el amparo del apóstol Santiago. Santiago Matamoros, el apóstol guerrero de España. La devoción a Santiago no quedó limitada al ámbito espiritual del peregrino. En los campos de batalla de la Reconquista, los soldados cristianos comenzaron a invocar su nombre. El grito de guerra es Santiago y Cierra, España, se convirtió en un rugido sagrado que inspiraba valor a los guerreros. Según la tradición, en momentos decisivos, el apóstol aparecía montado en un caballo blanco, portando una espada de fuego y guiando a los ejércitos cristianos contra los invasores musulmanes. Su presencia se narró en la célebre batalla de Clavijo, en el siglo IX, donde miles aseguraron haber visto al santo luchando al frente de las tropas hispanas. Desde entonces, Santiago pasó a ser venerado no solo como apóstol y peregrino, sino también como defensor de España y de la cristiandad. Los reyes lo adoptaron como su patrono, y las órdenes militares lo proclamaron protector de su causa. Las iglesias comenzaron a representarlo como Santiago Matamoros, un guerrero celestial que blandía su espada en favor de los fieles. El arte románico y gótico lo inmortalizó en relieves y frescos, siempre victorioso, siempre triunfante sobre el enemigo. La figura de Santiago Matamoros fue mucho más que un símbolo militar. Era la certeza de que España estaba bajo el amparo de Dios y de que su misión histórica no era casual, liberar la península, defender la fe y llevar el nombre de Cristo a los confines del mundo. El Camino de Santiago, así, no solo unía a los peregrinos en la oración, sino que unía también a los guerreros en la lucha por la verdad. España avanzaba con paso firme,
fortalecida por la espiritualidad de Compostela y el fuego del apóstol en el campo de batalla. La edad de oro del camino y el esplendor de Compostela. Con el avance de la reconquista y la consolidación de los reinos cristianos, el Camino de Santiago entró en su edad de oro. Durante los siglos XI al XIII, Compostela se convirtió en uno de los tres grandes centros de peregrinación de la cristiandad, junto con Roma y Jerusalén. Los monarcas hispanos, conscientes de la fuerza espiritual y política del camino, protegieron sus rutas, construyeron puentes, levantaron hospitales y dieron seguridad a los viajeros. Los nobles, los caballeros y las órdenes religiosas hicieron del camino una vía de unión entre los pueblos cristianos de toda Europa. Las ciudades florecieron. A lo largo de la ruta se levantaron monasterios, iglesias románicas y catedrales que aún hoy se alzan como joyas del arte medieval. El románico español, con sus capiteles cargados de símbolos, se convirtió en un lenguaje de piedra que narraba la fe de un pueblo. Y en el corazón de todo se encontraba Compostela. La Catedral de Santiago, cuyo imponente templo fue consagrado en 1211, se convirtió en una de las maravillas arquitectónicas de la Europa medieval. Sus torres, sus bóvedas y, sobre todo, la presencia sagrada del apóstol, la hicieron brillar como un faro de fe. Los peregrinos llegaban de todas partes, desde Inglaterra, Francia, Italia, Alemania. Se mezclaban acentos, rostros y lenguas distintas, pero todos caminaban con la misma certeza: llegar al sepulcro de Santiago y recibir la gracia divina. El camino no era solo un sendero físico. Era un camino espiritual donde cada paso era penitencia, cada jornada era oración, y cada llegada era un renacer. Era la prueba viva de que España se había convertido en el puente de Dios entre Europa y el cielo. Misterios, milagros y leyendas del camino. El Camino de Santiago nunca fue solo piedra y polvo, sino también misterio, fe y prodigios. Desde sus orígenes, las rutas jacobeas estuvieron envueltas en un halo sobrenatural que fortalecía la devoción de los peregrinos y engrandecía el espíritu católico de la España medieval. Se cuentan historias de luces misteriosas que guiaban a los caminantes perdidos en medio de la noche, como si fueran señales celestiales que les recordaban la protección del apóstol. Otros hablaban de ángeles que se aparecían en los cruces de caminos, mostrando la dirección correcta cuando la niebla oscurecía la vista. Las crónicas también relatan milagros atribuidos a Santiago, enfermos que sanaban al llegar a Compostela, cojos que recuperaban la movilidad tras tocar el sepulcro, y hasta caballeros salvados en batalla al invocar al apóstol. Santiago no era solo un intercesor en el cielo, era también un compañero en el camino y un protector de quienes defendían la fe. Entre las leyendas más difundidas está la del caballo blanco de Santiago. Dicen que en momentos de gran peligro, cuando los peregrinos eran atacados por bandidos o moros, aparecía un jinete resplandeciente que los defendía, sembrando pavor entre sus enemigos. Muchos aseguraban que era el mismo apóstol manifestándose en carne y espíritu. No faltaban también historias sombrías que advertían a los caminantes. Se decía que en algunos tramos del camino se aparecían las ánimas del purgatorio, recordando a los vivos la importancia de orar por los difuntos y no caer en tentaciones durante la peregrinación. Porque el camino no era solo viaje físico, sino también una lucha constante entre la luz de Cristo y las sombras que acechaban el alma. Cada milagro, cada leyenda, cada relato sobrenatural, hacía que el camino fuese algo más que un recorrido. Era un sendero sagrado, donde lo divino y lo humano se encontraban, donde el cielo parecía descender sobre la tierra, y donde España se confirmaba como la nación elegida para custodiar los misterios de la fe. El camino como forjador de la unidad de España y Europa cristiana. El Camino de Santiago no solo fue un sendero de devoción, sino también un camino de unidad. A lo largo de los siglos, miles de peregrinos de todos los reinos de la cristiandad caminaron juntos hacia la tumba del apóstol, compartiendo pan, cantos, oraciones y fatigas. En los albergues y hospitales del camino se mezclaban lenguas diversas: latín, castellano, francés, alemán, italiano, flamenco, pero todos coincidían en una sola fe y en un mismo propósito: honrar a Santiago, el patrono de España.
Fue así como el camino se convirtió en un puente espiritual y cultural. Los pueblos de Europa reconocían en Compostela un faro que los unía en la fe católica, y España, como custodia de las reliquias, asumía el rol de guía de la cristiandad. En ese encuentro de almas y culturas, España fortaleció también su propia identidad. El camino no solo unía a Europa, sino que también ayudaba a cohesionar a los reinos hispánicos, Castilla, León, Navarra, Aragón y Galicia. En torno al apóstol se fue forjando la idea de una España católica y unida, que más tarde se consolidaría bajo los reyes católicos y su cruzada por la fe. La influencia del camino trascendió incluso lo espiritual, impulsó el comercio, la arquitectura, la música y la literatura. Catedrales majestuosas como la de Burgos, León y Compostela son testigos de ese esplendor hispano-cristiano que nació al calor de la peregrinación. Pero lo más grande no fue el intercambio material, sino el espíritu de hermandad cristiana. El camino recordaba a todos los hombres que, pese a sus diferencias, formaban parte de un solo cuerpo, la Iglesia de Cristo, con España como su guardiana y espada. En medio de los conflictos, guerras y divisiones, el camino mantenía viva la certeza de que la fe era más fuerte que la política, y que Santiago seguía cabalgando, uniendo a los pueblos bajo el estandarte de la cruz. La protección de Santiago en las batallas y la defensa de la fe católica. El camino de Santiago no fue únicamente una senda de oración, sino también un símbolo de resistencia. En los tiempos de la Reconquista, cuando los reinos cristianos luchaban por liberar la península de la dominación musulmana, el grito de batalla más repetido en los campos era: «Santiago y cierra, España». Los soldados creían firmemente que el apóstol, montado en su caballo blanco y blandiendo su espada, descendía del cielo para luchar junto a ellos. La figura del Santiago Matamoros no era solo una representación artística, sino la certeza de que Dios y su santo guerrero estaban con la España católica. En Clavijo, en Simancas, en las Navas de Tolosa y en innumerables batallas, los cronistas narran la visión milagrosa de Santiago guiando a las huestes hispánicas hacia la victoria. Así, el apóstol se convirtió en el estandarte espiritual y militar de España. Pero su influencia no quedó solo en la guerra. El camino de Santiago recordaba a los reinos cristianos que sus luchas no eran únicamente por tierras o poder, sino por algo mucho mayor. La defensa de la fe, la cruz y la civilización católica frente a quienes intentaban borrarla. Santiago, protector y patrono, fue también el gran unificador. En torno a su figura, los distintos reinos de España aprendieron a verse como parte de una misma misión. El apóstol simbolizaba que España no era un simple conjunto de reinos aislados, sino una nación llamada por Dios a cumplir una obra inmensa en la historia. Ser la espada de la cristiandad. El camino, por tanto, no solo alimentaba la piedad personal del peregrino, sino también la conciencia colectiva de un pueblo elegido para custodiar y expandir la fe católica. Cada piedra del camino, cada oración pronunciada, cada victoria atribuida a la intercesión de Santiago, iba moldeando una identidad única, la de la España católica, indomable y unida bajo el signo de la cruz. Compostela, faro de la cristiandad y su influencia universal. En el corazón de Galicia, donde los bosques verdes se entrelazan con la niebla, se alza la majestuosa Catedral de Santiago de Compostela. Este lugar sagrado, construido con la devoción y el esfuerzo de generaciones, se convirtió en uno de los 3 grandes centros de peregrinación del mundo cristiano, junto a Jerusalén y Roma. El esplendor de Compostela era tan grande que los cronistas medievales la llamaban la Jerusalén de Occidente. Aquí no solo llegaban reyes y nobles, sino también campesinos humildes, soldados, mercaderes y clérigos. Todos, sin distinción de rango o riqueza, se encontraban frente al sepulcro del apóstol. En ese instante, el rico y el pobre, el poderoso y el débil, todos eran iguales ante Dios. La influencia universal de Compostela fue inmensa. Por el camino de Santiago circularon no solo personas, sino también ideas, estilos artísticos y cultura. El románico, el gótico, la música sacra y hasta las primeras universidades de Europa encontraron inspiración en las rutas jacobeas. Más aún,
Compostela era el recordatorio de que España ocupaba el centro espiritual de la cristiandad. Mientras Inglaterra y Francia luchaban entre sí, y Alemania se fragmentaba en señoríos, España levantaba la cruz y ofrecía al mundo un camino que llevaba directo al corazón de Cristo. Cada peregrino que regresaba a su tierra llevaba consigo una parte de España, su fe, sus cantos, sus leyendas, su arquitectura. Así, Compostela no solo fortalecía a los reinos hispánicos, sino que proyectaba la grandeza católica de España hacia toda Europa. El eco de sus campanas y la solemnidad de sus liturgias eran como un faro que iluminaba la cristiandad entera. Y en lo más profundo, todos sabían que Santiago no solo protegía a España, protegía a la Iglesia universal a través de España. Y así, peregrinos de la historia, llegamos al final de este viaje. El Camino de Santiago no es solo una ruta de piedra y polvo, ni un conjunto de iglesias y monasterios, es el testimonio eterno de la fe católica, de la grandeza de España y de la huella inmortal del apóstol Santiago en el alma de la cristiandad. Por sus senderos caminaron reyes, santos y soldados. Por sus veredas se elevaron plegarias que aún hoy resuenan en el aire. Y en cada paso de los millones de peregrinos que cruzaron la península, quedó marcada la certeza de que España fue y será el faro espiritual del mundo. Hoy, cuando la fe parece desvanecerse en muchas partes del planeta, el camino sigue vivo, recordándonos que la esperanza, la fe y la devoción nunca mueren, porque en el corazón de Galicia reposa un apóstol que venció a la muerte y guió a un pueblo hacia la eternidad. Que la fuerza del apóstol Santiago, patrón de España, acompañe siempre a quienes aún buscan la verdad en medio de la oscuridad. Y que jamás olvidemos que la grandeza de España se mide no solo por sus conquistas y victorias, sino por haber custodiado, en sus tierras, el camino que conduce a Dios. Nosotros somos Big Man Productions, y ha sido un honor recorrer contigo este sendero de historia, fe y misterio. Si este viaje te ha inspirado, acompáñame en los próximos episodios, donde seguiremos explorando los grandes hitos que hicieron de España una nación eterna bajo el amparo de la cruz. Hasta entonces, Santiago y cierra España.